Quisiera compartir contigo el día de hoy cómo tú y yo podemos lograr el éxito en nuestra vida. Me tomó una serie de 7 domingos en El Paso presentarlo, entonces nomás les voy a dar un cachito. Ahí les debo la demás para otro día. Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tú y yo somos los gobernadores de nuestro propio destino. Dios desea que cada hombre, cada mujer alcance el éxito, el triunfo en su vida. Pero Dios no pone ese triunfo, ese éxito en nuestras manos sin que tú y yo luchemos por ello. Es una decisión que tú y yo tomamos todos los días, a cada hora. Tú y yo decidimos si vamos a vivir una vida llena de gozo y de paz. Tú y yo determinamos la calidad del matrimonio que vamos a tener. Tú y yo determinamos el éxito profesional, la felicidad y el bienestar de nuestros hijos. Tú y yo lo decidimos. Tú y yo decidimos el nivel de estrés en nuestra vida. Decidimos si vamos a tornar odio en amor, rechazo en logro o temor en triunfo. ¿Cuál es la decisión más grande que tú y yo tenemos que tomar? Te quiero hablar de la puerta número 1 para abrir la puerta al triunfo. Y esa es la decisión de cómo reaccionamos a lo que nos ha sido hecho en el pasado o en el presente. Cómo reaccionamos tú y yo ante las circunstancias de la vida. Tu actitud, mi actitud, es lo que determina si tú y yo logramos abrir la puerta al triunfo en nuestra vida. Nuestra actitud. Nuestra actitud especialmente ante las circunstancias adversas de la vida. El doctor Viktor Frankl fue el doctor y jefe del departamento de neurología en el hospital Rothschild. El único hospital que había para judíos en Viena durante el régimen nazi. Este hombre en 1942, a él, a su esposa, a sus padres y a su único hermano, fueron tomados presos por los nazis por ser judíos. Llevados a los campos de concentración. En 1944, su madre y su hermano asesinados en las cámaras de gases. Su esposa murió en 1945. Su padre murió de hambre. A él, a Viktor Frankl, lo maltrataron, lo abusaron, lo golpearon, lo menospreciaron. Pero al final de la guerra, él salió vivo de aquella prisión, de los campos de concentración, no lleno de odio y amargura, sino con la cabeza en alto. Su declaración fue: todo se le puede quitar al hombre, menos la habilidad de escoger su propia actitud ante cualquier circunstancia. Escúchame, a ti te pueden quitar tu dinero, tu coche, tu casa. Te pueden quitar tu libertad y echar en la prisión, pero no te pueden quitar tu habilidad de escoger tu propia actitud. Declaró: aquel que ha de dar luz tendrá que aguantar el fuego. Por eso regresamos a Filipenses 4:8, que nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguno, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto tú y yo tenemos que decidir cada día, escoger cada día
que vamos a pensar en ello. Cada día cuando te levantas, tú y yo determinamos, ¿vamos a pensar en las injusticias de la vida o vamos a escoger pensar en lo bueno de nuestro Dios? ¿Vas a escoger pensar y recordar lo que te hicieron cuando eras niño, cuando eras adolescente, lo que te robaron, lo que te quitaron? ¿O vas a pensar en lo que Dios pone delante de ti? Es tu elección. Solo existen dos tipos de actitudes. Entonces no hay así como que muchas y que te puedas equivocar. Solamente hay la buena y la mala. Tú y yo escogemos. La actitud es un sentir interno que se expresa externamente. Tu actitud, mi actitud se puede ver. Lo ven en nuestro rostro, lo ven en nuestro caminar, en nuestro cuerpo. Es la revelación de tu verdadera persona. Es el fruto que delata a la raíz. Tu actitud puede ser o tu mejor amigo o tu peor enemigo. Tú y yo determinamos la calidad de relaciones que tendremos con los demás a través de nuestra actitud. Le pregunto en la mañana cuando usted se mira en el espejo, ¿sí? ¿Su cara le sonríe o le parece la portada del libro de Lamentaciones? ¿El pájaro que canta fuera de tu ventana es un gorrión o es un zopilote? Nuestra actitud, escúchenme, no tiene que ser permanente. Podemos escoger cambiar. Tú y yo podemos cambiar. Si tú llegaste aquí el día de hoy con una cara amargada, una actitud mala, puedes cambiar. No estás destinado a tener que vivir con esa pésima actitud toda tu vida. La primera llave es que tú y yo escojamos cada día nuestra actitud. El salmista nos escribe en Salmo 118, nos dice: este es el día que hizo el Señor, ¿nos qué? Gozaremos y alegraremos en él. Cada día usted al despertar, cómprese el periódico, abra allí, busque donde tienen allí todos los difuntos. Y si no encuentra su nombre, sonría. Usted está vivo. Usted tiene de qué sonreír, tiene de qué estar alegre. Un hombre llevó su reloj, era un hombre ya grande de edad, anciano, que tenía uno de esos relojes que todavía se le daban cuerda. Yo sé que muchos de ustedes, ¿qué es eso de darle cuerda a un reloj? En mis tiempos todavía eso se hacía, ¿verdad? Para ustedes que se están burlando de mi edad. Lo llevó con el relojero porque estaba teniendo problemas, siempre se le adelantaba, se le atrasaba el reloj. Y el relojero le preguntó y le dijo: señor, ¿cuándo es que usted le da cuerda al reloj? Le dijo: bueno, pues el momento en el día que me acuerde. El Señor le dijo: no, mire, usted tiene que, lo primero que hace al despertar en la mañana, cada día, usted le da cuerda. Y eso le da el poder y la resistencia al reloj a aguantar todos los golpes del día. Y así somos tú y yo, nos dice Proverbios 8. Me hallan, dice el Señor, los que temprano me buscan. Tú y yo, cada día tenemos que darle cuerda a nuestra vida, a tu vida, a mi vida, a nuestra actitud, abriendo esta palabra de Dios cada mañana, metiéndonos a ella y estableciendo nuestra actitud para todo el día. Porque saliendo de la puerta de tu casa te va a golpear la vida. Te va a golpear. La vida no es justa. ¿Quién te dijo que era justa? No es. Dale cuerda a tu actitud, metiéndote en esta palabra de Dios todos los días. Señores, ¿cuántos de ustedes lo primero que hacen es abrir el periódico y leer de todo el crimen, de la muerte, de otro, el robo, de que el peso se devalúa, que otra maquila se va y usted sale de la casa con la misma jeta de siempre? ¿Quieren una actitud nueva? Hay que darle cuerda. Señoras, ¿cuántas de ustedes su actitud la ponen con su telenovela que cada mañana aprenden, ¿verdad? Y ven allí el divorcio y la separación y la infidelidad, y que se fue con este y se fue con aquel, y entra tu marido por la casa y ¿con quién andabas?
Métate a esta palabra de Dios todos los días. La señora Lindsay, le dicen Ma Lindsay por mamá Lindsay. Una señora de 90 años de edad. Una señora que ella es la que realmente ha levantado el Instituto Bíblico de Cristo para las Naciones en Dallas. Su jactancia es que cada año ella lee este libro de pasta a pasta. Una mujer de 90 años que todavía anda activa, porque tiene una actitud ajustada por esta palabra de Dios. Te voy a dar el secreto que ella le da a todos los alumnos. Díganle así, 3. No, háganme así, quiero ver los dedos. Digan 3 al día y 5 el domingo. Todos los hombres están sonriendo. No estoy hablando del sexo. Mal pensados. No. 3 al día, digan. Y 5 el domingo. Si usted lee 3 capítulos, solo 3 capítulos al día de este libro y 5 el domingo, usted se lo echa de pasta a pasta cada año. Y usted ajusta su actitud. Usted y yo escogemos. ¿Se acuerdan del actor Christopher Reeves? Que era Superman. Superman en las películas, pero un día, montando caballo, se cayó del caballo. Cosa extraordinaria. Yo me he caído de sabrá cuántos caballos. Hasta mi padre se ha reído de mí cuando me he caído de los caballos. Pero bueno, eso es de otro día. Dios sanará esas heridas. Pero se cayó del caballo aquel día para jamás volver a levantarse. Quedó paralizado del cuello para abajo. Necesitaba una máquina aún para poder respirar. Pero lo entrevistaban en la televisión y tú veías a este hombre, a pesar de no poder mover sus brazos, sus piernas, no poder respirar sin la ayuda de un aparato, una actitud indeleble, luchando todos los días por encontrar algo en esta vida. Tú y yo escogemos cada día. ¿Saben que el pasado, señores, ya pasó? Ya pasó. Lo más importante que puede garantizar tu futuro es que tú el día de hoy te olvides de tu pasado, bueno y malo. Filipenses 3:13, Pablo nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Una cosa, olvido ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Se olvidó de su pasado. Se olvidó de que él había estado allí cuando apedrearon a Esteban y lo mandaron a su muerte. Se olvidó de todos los cristianos que había metido en la prisión. Se olvidó de que él, yo siento con toda seguridad, que fue en contra de la voluntad de Dios ir a Jerusalén, y por ir en contra de la voluntad de Dios se encuentra en una prisión yendo hacia Roma. Pero dice: olvido lo que queda atrás, no lo puedo cambiar, ya pasó, y me prosigo hacia la meta, al supremo llamamiento de Cristo. Me sigo hacia lo que está delante de mí. Deja de vivir en tus fracasos del pasado, en tus heridas del pasado. Sí, el hombre que nunca ha fracasado es que nunca ha intentado nada. El pianista polaco Paderewski, sus maestros le dijeron que sus manos eran demasiadas pequeñas, pero llegó a ser todo un concertista. El tenor italiano Enrique Caruso, sus maestros de canto se burlaban de su voz. Decían que se oía como el viento entrando por las ventanas, pero llegó a ser un famoso tenor. Jesucristo mismo, la sociedad lo llamó bastardo, era de una raza odiada y oprimida. La iglesia lo llamó borracho y endemoniado. Uno de sus propios discípulos lo traicionó. Fue ejecutado, enjuiciado y declarado culpable sin un juicio justo. El creador del mundo recibió el trato de un criminal. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesucristo ante estas circunstancias? Confiad, yo he vencido al mundo. Tú y yo malgastamos gran parte de nuestra vida, malgastamos nuestro potencial en luchas
emocionales de cosas que no podemos cambiar. ¿Cuántos de ustedes se la pasan, ¿verdad?, en la regadera, peleándose con medio mundo? ¿Sí? Peleándose con situaciones que nunca van a poder cambiar. La muerte de un ser querido, tú y yo no lo podemos cambiar. El abandono o el divorcio, no lo podemos cambiar. Los errores en veces de nuestros hijos, no los podemos cambiar. Cuando tú y yo luchamos contra situaciones inevitables de la vida, nos llenamos de amargura, de resentimiento, nos enfermamos, nos puede aún llevar a la muerte. El mayor F.J. Harold Kushner fue prisionero durante la guerra de Vietnam. Cuenta la historia de un joven marinero americano, hombre fuerte, sólido. Le habían prometido en la prisión que si era un prisionero modelo haciendo todo lo que les pedían, lo iban a soltar. Y él se convirtió en ese prisionero modelo, declarando su propaganda y haciendo todo lo que ellos quisieran. Pero cuando vio que le habían mentido, que nunca ibas a dejarlo salir de allí, se amarró a su pasado, al error que había cometido. Este hombre fuerte dejó de comer, dejó de moverse. Se puso sobre su cama en posición fetal, se metió el dedo gordo en la boca para chuparlo y en 2 semanas estaba muerto. Porque no podía dejar sus errores del pasado. ¿Saben que Dios no ve tu pasado ni mi pasado para determinar nuestro futuro? Moisés fue un asesino, pastor de ovejas de su propio suegro. ¿Se imaginan tener que trabajar para el suegro? Y Dios lo usó para liberar a su pueblo. David, el rey David, fue un adúltero, un asesino, un padre desobligado. Pero Dios vio en él su potencial. Tú y yo tenemos que comprender que lo que pasó, pasó. Está en el pasado, dejarlo, enterrarlo. ¿Alguien te ha lastimado? Ya olvídalo. ¿Quién aquí no ha sido lastimado? ¿Alguien te ha criticado? Olvídalo. ¿Alguien te ha traicionado? Olvídalo. ¿Has fracasado? Olvídalo. ¿Qué nos dice Dios que hagamos ante estas circunstancias? Nos dice, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios. Tú y yo debemos de aprender a dar gracias a Dios en medio de los fracasos, en medio de la crítica, en medio del dolor, en medio del abandono. Dar gracias a Dios. Porque Dios es mayor que todos nuestros problemas y circunstancias. ¿Saben que tu actitud y mi actitud determina la altitud a la cual tú y yo llegamos? Filipenses 4:13 nos dice todo. ¿Cuánto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Tu actitud y mi actitud determina qué alto vamos a llegar tú y yo en la vida. Tenemos que cambiar la manera en que tú y yo hablamos. Proverbios 18:21 nos dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Y muchos de nosotros comemos de su fruto sin saberlo. Pero el problema es que es un fruto agrio, es un fruto amargo, porque tú y yo, cuando usted dice, no puedo, usted invita un espíritu de derrota a su vida. Cuando usted dice, verdad, a su hijo o a su hija, te odio, usted invita a un espíritu que venga de odio a su relación con su hijo, su hija. Cuando usted declara, quiero morir, no quiero seguir, usted invita a un espíritu de muerte a su vida. Cuando usted en su matrimonio, en esos pleitos y esas contiendas, suelta palabras y dice, ya no te aguanto, ya no quiero más.
Tú y yo estamos invitando a un espíritu de divorcio a nuestra vida. Tenemos que cambiar nuestro vocabulario, tener una actitud de que todo lo podemos en Cristo. Todo lo podemos en toda circunstancia, en toda dificultad. ¿Sabe? Nuestra actitud determina nuestra salud emocional. Había un hombre que tenía en su tienda una leyenda que decía: el hombre que me pueda hacer enojar, me puede matar. Y una persona llegó y le preguntó una vez: oye, ¿y ese letrero qué significa? Dijo: déjate cuento una historia. Mi hermano era un hombre sumamente rico. Un día se compró un Cadillac nuevo del año. Sale de la agencia y a 1 kilómetro de la agencia alguien choca con él y le hace un pequeño raspón a su coche. Se bajó del coche tan enojado, empezó a gritarle a la persona, a decirle de malas razones, y en eso cayó muerto. Dijo: determiné desde ese día que la persona que pudiera lograr hacerme enojar tenía el derecho de matarme. Tú y yo tenemos que decidir, determinar en nuestra vida que no vamos a permitir que nadie, ni ninguna circunstancia nos mate. ¿Saben? Nos dicen los psicólogos que 1 de cada 4 personas es inestable emocionalmente. Voltee y ve a la persona a su derecha, ve a 2 a la izquierda, y uno de esos, o sea usted o uno de esos 3, no está estable el día de hoy. Nuestra actitud vence las adversidades. Saben que las circunstancias de la vida nos pueden convertir a ti y a mí o en carbón o en diamante. Saben que el carbón y el diamante, es interesante, son compuestos de lo mismo. Químicamente es la misma composición de elementos. La única diferencia es cómo reacciona el uno y el otro bajo presión. Básicamente, un diamante es un carbón que ha sido expuesto a gran presión. Tú y yo determinamos con nuestra actitud si vamos a ser un diamante en esta vida o un carbón. Va a haber resistencia en la vida, va a haber presión en la vida. Si lo que tú y yo estamos haciendo en esta vida no produce resistencia, no produce presión, entonces lo que tú y yo estamos haciendo en la vida no vale la pena. No vale la pena. ¿Saben que sin la resistencia del agua el barco no podría flotar? Sin la resistencia del aire el avión no podría volar. Sin la resistencia de la gravedad los hombres no podríamos caminar. Nuestra actitud es la que vencerá los obstáculos. Había un joven que regresó de la guerra de Vietnam. Le había escrito a su madre informándole que había sido herido en la guerra. Pero no le había informado a qué grado. Ella fue a la estación de tren para recibir a su hijo. Y cuando lo ve venir, lo tenían que traer empujando en una silla de ruedas. Había quedado totalmente lisiado, sin la habilidad de mover brazos o piernas. Su madre, al verlo, exclamó: hijo, esa guerra te ha robado de todo. El joven miró a su madre y le dijo: no, madre, te equivocas, porque esa guerra no me pudo robar del gozo del Señor en mi vida. Esa tiene que ser nuestra actitud. Las adversidades de la vida, escúchenme, porque se va el tiempo. Las adversidades de la vida no son para destruirnos. Dios no los permite en tu vida, en mi vida, para destruirnos. Los permite en nuestra vida para que tú y yo seamos convertidos en ese diamante. En ese diamante. El alfarero
del cual es Cristo, y tú y yo somos el barro. El alfarero en los tiempos antiguos y aún hoy en día toma el barro y lo avienta, lo lanza sobre una rueda y empieza a dar vueltas. Y luego, ¿saben cómo lo forma? Con presión. Toma sus dedos y empieza a meter presión a aquel barro por fuera, y luego mete la mano por dentro y hay presión por dentro y por fuera. Y cuando detecta una impureza, lo desbarata todo. Saca la impureza y otra vez lo agarra y lo avienta con todas sus fuerzas. Porque si no lo avienta con todas sus fuerzas, se cae de la rueda. Y empieza otra vez a meter la presión por dentro y por fuera. ¿Te sientes así? ¿Dios ha estado metiendo presión en tu vida por dentro y por fuera? Deja de quejarte y dile: gracias, Dios, me estás formando en algo. Estás haciendo algo con mi vida. Y cuando encuentra en tu vida una imperfección, otra vez todo va para abajo. Saca la imperfección y otra vez. Y empieza de ceros. Y cuando termina al fin de formar aquel vaso de barro, ya sin ninguna imperfección, ¿saben qué hace? No lo pone para chulearlo, no, lo mete al horno. Y le sube. Y allí en el horno lo deja. Y uno le dice al alfarero: bueno, ¿y hasta cuándo lo sacas? ¿Saben? No saca aquel barro, ese vaso, aquel objeto de barro, no lo saca hasta que le puede pegar y timbra. Y canta. Si no canta, va para adentro. Tú y yo, cuando Dios nos mete al horno de la vida, de las circunstancias, de las dificultades, y si tú y yo estamos ahí: ¡ay, Dios, sácame! Dios dice: súbale. Y tú: ¡ay, Dios, no contesta la oración! ¡Súbale! Y cuando tú y yo, en medio de la tormenta, en medio de nuestras peores circunstancias, podemos cantar, Dios dice: sácalo, está listo. Pedro nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego. Es 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Gracias. Eso está en el paso, ¿no? Se le va a uno el español, no se crean. Nos mete el Señor como oro refinado. ¿Saben cómo refinan el oro? En el fuego. En el fuego. Y lo meten en el fuego hasta que está hirviendo el oro. Y luego lo sacan y todas las impurezas suben hasta arriba y lo quitan. Y después de quitar las impurezas, ¿saben qué? Lo vuelven a meter al fuego y vuelve a brotar más impureza. Lo sacan, vuelven a quitarlo y otra vez va para adentro. Y no dejan de hacer ese proceso de meterlo al fuego y sacarlo y hacerlo hervir hasta que cuando sacan aquel oro, el que lo está hirviendo puede asomarse y ver su rostro reflejado. Dios a ti y a mí nos va a seguir metiendo al horno hasta que Él voltea y nos ve a nosotros y no ve nuestras impurezas, no ve nuestras quejas y no ve nuestras luchas de hacer nuestra propia voluntad, sino que Él voltea y ve en nosotros su rostro reflejado. Y en ese momento entonces tú y yo estamos listos para salir del oro, del horno, como oro refinado. El señor Charles Steinmetz fue deforme desde su nacimiento, jorobado, enano, con una mala vista. Su madre murió cuando tenía apenas 1 año de edad. Llegó a los Estados Unidos sin hablar el idioma y sin ni un centavo en la bolsa. Pero consiguió trabajo con Tomás Alva Edison. Se convirtió en su alumno prodigioso. Tenía una mente brillante el hombre. Fue uno de los que empezó la empresa de GE. Pero cuando la gente hablaba de Charles Steinmetz, no hablaban de su estatura. No hablaban de que estaba jorobado, deforme. Hablaban de lo brillante que era este hombre. Cuando la gente habla de ti y de mí, ¿de qué hablan de nosotros? Hablan de
que estamos emanando a Cristo Jesús? ¿O hablan de la mala cara que traemos, del mal genio, de qué tan chuecos somos en nuestros negocios? ¿De qué hablan? Las tormentas de la vida, Dios las envía, Dios las permite para perfeccionarnos, no para amargarnos. El problema es que en medio de esta prueba, muchos de nosotros caemos en la trampa de la murmuración y las quejas. ¿Saben? La Biblia nos dice que la murmuración y las quejas son pecado. Judas capítulo 1, verso 14. Dice: aquí vino el Señor para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Tú y yo somos murmuradores. Somos culpables de ese pecado de siempre estar murmurando y quejándonos. Señora, usted siempre se está quejando de su viejo. Quejando de la casa que tiene. Siempre quejándonos. ¿Cómo podemos tú y yo? Escúchame por favor. ¿Cómo podemos nosotros murmurar y quejarnos cuando el día de hoy en Estados Unidos, donde pensamos que hay la gran tierra de leche y miel, donde 3 millones de ellos hoy en esta noche van a dormir sobre un cartón? Deje de quejarse de su casita del Infonavit y dele gracias a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos quejamos de la comida que tenemos? Cuando el día de hoy 10,000 niños morirán de hambre en este mundo. Deje de estar quejándose. Ay, es que mi mamá guisaba mejor. Y algo olvídese su mamá y dele gracias por los frijoles que le hace la vieja. Digo, la esposa. Sí. ¿Saben? Cuando Israel cayó en el pecado de murmuración, Dios envió serpientes para entrar en medio de ellos. Hoy en día, si Dios hiciera eso, temo que muchas de nuestras iglesias parecerían zoológicos de reptiles, en vez de congregaciones. Que vivimos siempre quejándonos. Luego la otra trampa en que caemos es siempre la trampa de culpar a los demás. Rehusamos de tomar nosotros responsabilidad por nuestra propia vida, nuestra propia situación y circunstancias. Siempre es culpa de los demás. Es culpa de los papás. Es culpa de la mujer con que te casaste. Es culpa de la suegra. Bueno, allí a lo mejor tienes razón, ¿verdad? Pero... Y es culpa del jefe, ¿verdad? Y es que culpa del gobierno, y es culpa, no, mijito, véase en el espejo. Sonría cuando se vea. Sí. Tú y yo tenemos que tomar control de nuestra actitud, dejar de estar culpando a los demás. Tomar una actitud, llena tu mente de esta palabra de Dios. ¿Saben que nuestra actitud determina la actitud de los demás? Es como un espejo, es como un reflejo. ¿Ah? Te quejas que el perro te está mordiendo, pero tú le estás dando de patadas al pobre animal. ¿Qué quieres que haga el perro? ¿Ah? Te quejas cómo te trata tu mujer, pero tú llegas a la casa dando de patadas y gritando: ¡vieja! ¿Qué hay para cenar? ¡Tengo hambre! ¿Ah? En vez de llegar y decirle: mi princesa, chiquitita, mamacita, no se me emocionen, ahorita ya acabo. ¿A dónde quisieras que te llevara a cenar hoy? Se te va a desmayar. Va a decir: cartero, te dije que... no. ¿Qué nos dice Mateo 7:12? Así que todas las cosas que quisieres que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Quieres una esposa que te ama y te trata con respeto y amor? Tú tienes que empezar cambiando tu actitud, no la de ella. ¿Quieres hijos que te respetan? Empieza tú respetándolos.
tiene que empezar con nosotros. Tenemos que aprender el poder de una actitud de gratitud. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste gracias a tu esposita porque te hizo de cenar? Porque te lavó la ropa, hasta los chones. Te los dobló y te los guardó. Tenemos que aprender a dar gracias. ¿Saben qué? La actitud de gratitud es lo que abre la puerta a los milagros en nuestras vidas. Jonás, cuando se encontraba dentro del gran pez, ya me imagino 3 días ahí, primeros días ahí, quejándose con Dios. Dios, está muy apretado aquí, está muy oscuro, huele feo, ¡ay, sácame! Pero al final en Jonás 2:9 reacciona y dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Y en ese momento ese pez dio la media vuelta y se lanzó para dejarlo en la orilla del mar. Jesucristo, cuando tomó los panes y los peces, 5,000 hombres, más mujeres y niños ahí enfrente de él, todos muriéndose de hambre, ¿qué haríamos tú y yo? ¡Ay, Dios, auxilio! Pero él, ¿qué hizo? Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado, ¿qué? Gracias, los repartió entre los discípulos. La gratitud abre los milagros en nuestras vidas. Es la gratitud hacia Dios. Jorge Müller, un hombre usado por Dios, empezó a ver la necesidad de los múltiples niños huérfanos en su ciudad y empezó a abrir su casa y al final todo un orfanatorio. Un día los tiene a todos, cientos de ellos sentados en la mesa y no había nada en la alacena. Y no les dijo: bueno, niños, Dios nos llamó a 3 días de ayuno y oración, clamen. No, se sentó a la mesa con ellos, dijo: inclinen su rostro, hijos, vamos a dar gracias a Dios por los alimentos. Terminaron de dar gracias y en ese momento alguien tocó. Era un hombre, un campesino, llevando toda su cosecha al mercado, y enfrente de la casa se le descompone el carro, se le iba a echar a perder todo. Ese día cómo comieron. Pero empezó con una actitud de gratitud. Tú y yo tenemos que empezar a dar gracias. Deja de estarte quejando. Tenemos que como cristianos aprender a dar gracias aún por la habilidad, por respirar. Te invito que el día de hoy, vete a algún hospital, métate allí en un hospital y vas a ver a algún hombre, alguna mujer allí que está luchando por su aliento de vida. Y dale gracias a Dios que puedes respirar. Vete el día de hoy, toma a tu familia, váyanse al basurero de Juárez y vean allí a la gente allí entre la basura sacando a ver, y dale gracias a Dios por la casa y la vida que tienes. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a estar agradecidos con Dios por todo lo que Él nos da. Salmos 37:4: deleítate en el Señor, Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero empieza con tú y yo deleitándonos en Dios. Empieza con tú y yo dándole gracias a Dios. Nuestra actitud es contagiosa, se refleja. Finalmente, nuestra actitud puede vencer cualquier discapacidad. Franklin Delano Roosevelt, paralítico, llegó a ser el presidente de Estados Unidos. Ludwig van Beethoven, sordo y gran compositor. Itzhak Perlman, violinista, hijo de prisioneros en los campos nazi, inválido de la cintura para abajo desde los 4 años de edad, un violinista renombrado. Helen Keller nació ciega y sorda, pero se graduó con honores de la universidad. Jóvenes, ¿por qué están tronando en la escuela? Esta niñita ciega y sorda sacaba mejores calificaciones que tú. Tenía una actitud dada por Dios de que todo lo puede en Cristo. Termino de nuevo con Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre,
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto hazlo. En lo que tú meditas día y noche. Solo tú y yo determinamos nuestro destino por medio de la actitud que tú y yo adoptamos ante las circunstancias de la vida. Dios hoy pone delante de nosotros la vida y la muerte. Y nos dice, escoge la vida. Escoge la vida. Eso es lo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Que escojamos la vida. Yo quisiera tomar un momento para hablar con aquellas personas que nunca han dado su vida a Jesucristo. Hoy Él pone delante de ti la vida y la muerte y te dice, escoge la vida. Nos dice la Biblia que cada uno de nosotros moriremos una vez. Y después de esa muerte, tú y yo nos enfrentamos delante del gran juez, delante de Dios. Y Él no te va a preguntar a ti o a mí si fuimos buena gente. No te va a preguntar a ti y a mí si fuimos a la iglesia o a la misa. No te va a preguntar a ti y a mí si éramos miembros de alguna iglesia o parroquia. Lo único que Dios nos va a preguntar es qué hicimos con su Hijo, Jesucristo. Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para morir en una cruz por mi culpa, por tu culpa, porque yo soy un pecador, tú eres un pecador. Todos hemos pecado, caído de la gracia de Dios. Y lo que tú y yo merecemos es el juicio de Dios. Pero Él envió a su Hijo, Jesucristo, para tomar mi lugar, mi castigo. Pero dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú y yo tenemos que aceptar el perdón de Jesús. Él no nos obliga a ello. Es una elección. El día de hoy tu futuro, tu destino es una elección tuya. Tú eliges. Tú eliges. Y Dios pone en tus manos el poder de elegir entre vida y muerte. Si tú nunca has invitado a Jesucristo a tu vida, a tu corazón, y deseas hacerlo el día de hoy, yo te voy a pedir que ahí donde estás, eleves tu mano para yo saberlo y orar contigo. ¿Habrá algún hombre, alguna mujer que hoy dice, yo quiero dar mi vida a Jesucristo? Eleve su mano ahí donde está para yo verlo y saberlo. Veo su mano, Dios le bendiga, puede bajarlo. Veo su mano, Dios le bendiga. Veo su mano, Dios le bendiga. Veo su mano, Dios te bendiga, varón. Son tantos y está tan grande el lugar. Yo voy a pedir un favor, que se levanten de sus sillas y pasen aquí al frente. No tengas pena, no tengas vergüenza, estás entre amigos. Si tú estás con una de esas personas, eres amigo de ellos, ven con ellos, ayúdales a venir para que hoy puedan pasar de muerte a vida. Hoy Dios pone delante de ti vida y muerte. Pasa. Sigan pasando. Ustedes que han invitado a algún amigo el día de hoy, pregúntenle si no quisiera hoy dar su vida a Jesucristo.